Gloria a Dios. Bendiciones para todos los hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Aquí estamos en la casa del Padre. Gloria a Dios. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Siempre tiene un alimento especial para nosotros. Siempre tiene una orientación. Bendito sea el Señor. Y como les decía Él a su pueblo, no les va a faltar profeta que los guíen. Aunque ustedes obedezcan o no obedezcan, siempre va a haber una orientación, bendito sea el Señor, una voz profética, una voz orientadora, un consejo a tiempo, una reprensión oportuna. Y para eso, entre otras cosas, es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Buena es la palabra de Dios para instruir, para redarguir y para tantísimas cosas. Por eso en esta mañana le damos toda la gloria al Señor y les damos gracias por su palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, hermanos, les traigo un mensaje que me cautivó mucho la atención. Leyendo pues el año bíblico, uno va encontrándose con tantos tesoros espirituales. Gloria a Dios, cuando uno lee la palabra detenidamente, con ese interés de profundizar, y a veces, pues, o muchísimas veces el Señor nos hace ver cosas interesantes, y una de esas cosas se las traigo en este día. Bendito sea el Señor y a Él sea la gloria. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Es una parábola de lo más interesante, o una historia que contó Jesús, pero tiene una enseñanza espiritual muy profunda, muy grande, muy importante, que debemos conocer. Esta parábola la conocemos nosotros, pero hoy le vamos a dar un enfoque muy especial. Y esta parábola se titula Los dos deudores. Dice el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra. Hermanos, esta historia, esta parábola tiene una enseñanza muy profunda, tiene muchos aspectos, muchas cosas interesantes, pero quiero enfocar este mensaje en lo que Dios me ha estado manifestando, revelándome a través de su palabra. Quiero dirigir este mensaje a una palabra especial, y es la palabra impiedad. Impiedad, ¿verdad? Impiedad. Y entonces, obviamente, buscando el significado de impiedad, tiene un significado muy amplio, muy extenso, y dice que la impiedad es falta de piedad. Obviamente es un antónimo de la piedad, es crueldad, inflexibilidad,
es también agnosticismo, dureza, insensibilidad, irreverencia a Dios, y en alguna forma es ateísmo también. Es decir, que cuando la palabra de Dios habla de la impiedad, no está hablando solamente de no tener piedad, sino que es tan amplia esta palabra que también se refiere precisamente a no honrar a Dios. Y de ahí viene también la palabra impío. Es aquella persona que no honra a Dios, que no respeta a Dios, que no hace la voluntad de Dios, que no se somete a Dios. Entonces hay una concatenación ahí de lo más interesante, pero bueno, vamos a ver qué es la piedad primero. Vamos a ver la piedad, ya vimos qué es la impiedad, pero miren la piedad, qué lindo suena. La piedad es misericordia, la piedad es compasión, conmiseración, clemencia, bondad, devoción. Y en el latín significa devoto y bueno. Pero también la piedad se refiere a la virtud que inspira por el amor de Dios, a la devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Bendito sea el Señor. Entonces, a veces, bueno, yo personalmente no había estudiado a fondo esta palabra, y es tan amplia, tan profunda, tan comprometedora, y bueno, en estos días estuve estudiando estas cosas, y justamente lo que me llevó a estudiar esta palabra fue un pasaje bíblico que lo encontramos en Deuteronomio, leyendo el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 9, esto me saltó a la mente, me hizo recapacitar muy profundo, y miren la profundidad o el peligro de la impiedad. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 3 al 5, dice así: estaba Moisés haciéndole una recapitulación, gloria a Dios, a todo el pueblo de Israel, de todo lo que había pasado desde que salieron de Egipto hasta las fronteras de Canaán. Y miren lo que Moisés les recordaba a ellos. Miren la palabra de Dios hacia Israel. Del versículo 3 al 5 dice así: entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y lo destruirás enseguida, como Jehová tu Dios te ha dicho. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, estos versículos me chispotearon la cabeza. Todo parece indicar que Israel, obviamente a través de promesas que Dios había hecho voluntariamente a Abraham, a Isaac y a Jacob, el pueblo de Israel iba a ser introducido a una tierra que fluía leche y miel, una tierra buena. Entonces, ellos en medio del desierto, ya ustedes saben todo lo que hicieron: se quejaron, murmuraron, irritaron a Dios, se rebelaron, hicieron tantísimas cosas, y en alguna manera se sintieron ofendidos cuando las expectativas de ellos no eran cubiertas, ¿verdad? Cuando se enfrentaban a una dificultad, ellos se quejaban contra Dios. Bueno, ¿y por qué Dios nos ha traído aquí a morir en el desierto y demás y demás? Entonces, de cierta manera podían pensar ellos como que Dios tenía una deuda hacia ellos, ¿verdad?
como que Dios estaba en deuda con ellos y era su obligación y su responsabilidad entrarlos a la tierra que fluía leche y miel. Pero Dios les aclara a ellos por qué los está introduciendo a una tierra y le dice más al Señor: vas a poseer una tierra que tú no labraste, vas a poseer casas con sus muros, con ciudades que sus muros llegan hasta el cielo, ciudades que tú no construiste, y vas a despojar a pueblos más fuertes que tú. Es decir, Dios les estaba dando un privilegio, un honor tremendo, les estaba dando victorias increíbles, les iba a dar una tierra sumamente bendecida, que el Señor decía: mis ojos están sobre esta tierra y no va a faltar el agua, no va a faltar el alimento y todo lo demás. Pero el Señor les aclara: ten en cuenta que no es por tu justicia, no es por tu fidelidad, no es porque tú te hayas comportado de una manera tan espectacular que te mereces entrar a esta tierra. Lo estoy haciendo, número 1, por las promesas de Abraham, Isaac y Jacob, y número 2, por la impiedad de estos pueblos. Es decir, mis queridos hermanos, fíjense el peligro de la impiedad. Dígale al que está a su lado: te conviene practicar la piedad. Dígale: te conviene practicar la piedad. Porque la impiedad provocó que Dios despojara a naciones fuertes, pueblos que eran legendarios por la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad apunta a dos cosas fundamentalmente. Una, apunta en contra de Dios. La impiedad apunta a no creer en Dios, a no respetar a Dios, a no servirle a Dios. Y número 2, apunta a no tener misericordia a tu prójimo. Las dos cosas. ¿Y cuáles son los dos grandes mandamientos de la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza y demás, y amarás a tu prójimo. Entonces, la impiedad es un arma que apunta directamente a las dos primeras cosas que Dios había indicado en su palabra. Es decir, es un arma en contra de Dios y en contra del prójimo. Y obviamente apunta en contra del amor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, si buscamos en Mateo 6:12, habla la palabra de Dios. Si no lo buscamos y se los cuento rapidito, ahí habla del Padre Nuestro: y perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a nuestros deudores. Es decir, fíjense la importancia de practicar la piedad, gloria a Dios, y de no practicar la impiedad. Porque a la hora en punto que usted practique la impiedad, cuando usted ore a Dios para que Dios perdone sus pecados, como usted no practica la piedad, usted no va a ser perdonado, ¿verdad? No va a ser perdonado. Bendito sea el Señor. También nos habla la palabra en Juan capítulo 8, versículos 7 y 8. Miren qué interesante. Vamos a buscar allí, en la palabra de Dios, Juan capítulo 8, versículos 7 y 8. Miren qué cosa el ser humano. Es decir, la falta de piedad o practicar la impiedad nos lleva a una condición espiritual o nos lleva a ponernos un plano que nos volvemos de alguna manera indolentes, ¿verdad? Indolentes. Y aquí tenemos un pasaje de lo más interesante que habla precisamente de la impiedad, de ver el pecado ajeno, pero de no ver el tuyo, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9, pero ellos al oír esto
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y el versículo 10 dice: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, la impiedad nos lleva a condenar el pecado ajeno, ¿verdad? Nos lleva. Y el único que estaba sin pecados ahí era Jesús. Y Él practicó la piedad, la misericordia, la compasión. Y el único que podía arrojar esa primera piedra decidió perdonar a la mujer. Entonces la impiedad nos pone en un plano muy peligroso. Nos lleva a la indolencia, nos lleva a hacer juicios condenativos, condenadores con respecto al pecado de los demás, pero no nos deja ver nuestro propio pecado. Y hay algunos aspectos de la vida que a veces lo hacemos inconscientemente o a veces lo hacemos conscientemente. Y a veces el pecado ajeno nos parece muy feo, ¿verdad? A veces el pecado ajeno nos parece un escandalazo, hasta que nos toca a nosotros. Hasta que nosotros nos ponemos en la misma condición de ese pecado escandaloso. Y ya no nos parece tan escandaloso, ya le buscamos un poquito de justificación. Porque lo hice, porque no lo hice y demás y demás. O a veces el pecado del hijo ajeno nos parece hasta que es nuestro hijo el que comete ese pecado, ¿verdad? Y recién nos sensibilizamos, ¿verdad? Y buscamos misericordia, ¿verdad? Buscamos piedad para nuestro hijo, para nuestra propia vida. Quiero contarles una historia que ya le he contado varias veces, pero hoy el Señor me la traía a la memoria. Nosotros fuimos pastores en Bauta, allá un pueblito de Cuba, y allá conocimos a una mujer, una señora que tenía a su hijito como de 7 años por ahí o menos. Y bueno, una vecina de ella nos contó la historia de esta muchacha. Cuando ella era una peladinga, 7 muchachos la violaron. 7. Ella andaba por ahí, no sé por dónde, de noche y esto, bueno, obviamente, como todo daño de violación, causó un daño psicológico tan grande que ya ella era una mujer de 30 y tantos años y seguía arrastrando aquella tragedia. Había intentado suicidarse como 5 veces, se había envenenado, se había tirado delante de autos, había hecho de todo para matarse. Lo peor de todo es que tenía un niño. Claro, no había sido fruto de la violación, pero era un niño que después ya tuvo, pero ese niño tenía una mamá enferma, es decir, su mente no estaba bien, estaba ya tan dañada psicológicamente. Y Dios me hacía reflexionar con respecto a esto, y yo decía, y el Señor me hacía reflexionar y me decía, ¿qué hubiéramos pedido nosotros si hubiéramos sido los padres de esa muchacha? Si nosotros hubiéramos sido la madre de esa niña y hubiéramos metido a juicio a esos 7 muchachos, ¿qué hubiéramos pedido? La muerte, cadena perpetua, tortura, silla eléctrica, cualquier cosa que los hubieran quemado vivos, cualquier cosa hubiéramos pedido para sentenciar, para castigar la maldad de estos 7 muchachos. Pero ahora, ¿qué hubiéramos pedido si 2 de esos muchachos hubieran sido nuestros hijos? Allí cambia la cosa, ¿verdad? Allí usted no pide cadena perpetua. Allí usted no pide que lo quemen vivo. Allí usted no pide que lo maten en la silla eléctrica. Allí usted pide misericordia, piedad, ¿verdad? Piedad se pide. Entonces, hermanos queridos, esto es interesante, esta confrontación a uno mismo, porque Dios es justo, Dios es bueno y al mismo tiempo es justo, ¿verdad?
Y quizás nosotros pensemos que Dios se encuentra en un laberinto si se encontrara en estos dilemas, ¿verdad? Una madre pidiendo justicia para su hija y una madre pidiendo misericordia para los agresores de esa hija de la otra madre, ¿verdad? Para nosotros sería como juez, pero nuestra hermana Zaidita que está aquí, que ha sido abogada, ¿qué haría un juez? Imagínense, uno pidiendo misericordia para su víctima y otras madres pidiendo misericordia para los victimarios. Sería humanamente difícil, ¿verdad? Pero bueno, Dios es Dios y se las arregla y Él sabe cómo hacerlo. Yo particularmente no sabría qué hacer realmente. Por eso el Señor nos indica en su palabra que practiquemos la piedad. Así como Dios es bueno, así como Dios es misericordioso, así como Dios hace todas las cosas desde el punto de la justicia, así también el Señor quiere que nosotros practiquemos todas estas cosas. Y hay una última escritura que les quiero compartir, y está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Miren qué interesante estaban estas recomendaciones que le estaba dando Pablo a Timoteo. Unas pequeñas advertencias. Y hermanos, yo creo que la impiedad está de modas. Creo que la impiedad es un cáncer del siglo XXI. La gente en este siglo se ha vuelto dura, indolente. Yo creo que es un cáncer del siglo XXI. Yo recuerdo años anteriores, que yo charlaba con mi madre y mi abuela, y me comentaban que cualquier persona que llegara a su casa, pues se les ofrecía que si almuerzo, que si desayuno, que si cena, que si ayuda, Pero la humanidad se ha vuelto tan malvada que se han ido muriendo todos estos buenos deseos de ayudar. Todo el mundo se saludaba. Hoy día a veces usted tiene vecinos que le pueden pasar por arriba y ni lo saludan. Vecinos suyos que viven puerta con puerta prácticamente. Pero años anteriores la gente tenía la delicadeza de saludarse, de ayudarse, de tener piedad y compasión de sus vecinos, de las personas del pueblo, ¿verdad? Del barrio. Pero ahorita tenemos ese cáncer introducido y eso es bíblico. Fíjense que es una de las profecías, por llamarlo de alguna manera, de estos últimos tiempos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7 dice así: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿A qué apunta eso? Al egoísmo, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la impiedad. La impiedad es lo que apunta en contra de Dios y su obediencia y demás, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad. Escuchen esto, mis queridos hermanos. Tendrán apariencia de piedad. Hay gente que hace cosas buenas pero con fines malos. Hay gente que aparentemente son muy piadosas, muy buenos, muy creyentes, muy enfocados en las cosas de Dios, pero realmente solamente es una apariencia. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Mis queridos hermanos, la impiedad es un pecado, es un cáncer espiritual destructivo que destruye todo y es lo que está carcomiendo nuestra sociedad hoy día. La impiedad es la base de todas las maldades prácticamente que se están manejando en la sociedad. Y nosotros como pueblo de Dios no estamos vacunados con el antídoto de la impiedad. Es decir, que aún dentro de la iglesia se practica la impiedad, ¿verdad? Hoy día, como quizás nunca antes, podemos ver la impiedad dentro de la iglesia, la maldad, la indolencia, la falta de reverencia y devoción a Dios. Tantísimas cosas pudiéramos hablar de la impiedad. Por eso en esta mañana cerramos con el título de este mensaje que se titula Cuídate de la impiedad. Cuídate. Es un mal que puede infectar tanto a no creyentes como gente creyente dentro de la iglesia. A veces nos topamos gente que parecen o que son de la iglesia, que son personas que practican la fe, pero cuando examinamos con lupa espiritual, cuando examinamos sus vidas al lente de Dios o al lente de la palabra, realmente están practicando la impiedad. De una manera sutil a veces, rebeldes, indolentes, insensibles y como habíamos dicho, escandalizados a veces. A veces quien más se escandaliza del pecado ajeno no son los más santos, los más creyentes, los más consagrados. A veces los que se escandalizan tanto del pecado ajeno son aquellos que son menos reverentes a Dios, menos fieles, menos devotos y demás. Y esto es evidencia de la impiedad, de la impiedad. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, y podamos recordar este mensaje. La vida siempre nos va a poner circunstancias difíciles, circunstancias adversas, o nos va a poner como espectadores ante el pecado ajeno, ¿verdad? Tenemos la opción de querer arrojar piedras o tenemos la opción como Jesús de decir, ni yo condeno este pecado, ¿verdad? No porque no tengamos pecado, sino porque sabemos que somos humanos y quizás en algún momento de la vida hemos incurrido en ese mismo pecado y sabemos cómo se siente caer hasta el suelo y ver cómo tantos quieren arrojarnos piedra, ¿verdad? Y yo creo que una de las buenas cosas, o en el buen sentido de la expresión, a veces Dios nos deja pasar procesos para que nosotros sintamos en carne propia lo que se siente, ¿verdad? Para que después podamos tener piedad de los demás, ¿verdad? Yo especialmente he entendido esto de esta manera. No es que Dios quiera que usted caiga en pecados, pero a veces es necesario que Dios te permita, o Dios permita que tú pases algunos procesos en tu vida a fin de que cuando veas a otro hermano pasando estos procesos puedas sentir compasión, ¿verdad? Piedad, puedas tener misericordia de las otras personas. Y esto es muy bueno, mis queridos hermanos, es muy bueno que podamos ser sensibles, ¿verdad? Hay gente que cuando alguien peca en la iglesia, algunos se escandalizan, otros se ofenden, otros quieren sentencia, otros quieren enterarse de todo el chisme, de todo el brete, de cómo fue la cosa, detalles y de todo lo demás. Pero hay otros que lloran, hay otros que se duelen, hay otros que quieren dar la mano, hay otros que quieren restaurar, hay otros que quieren levantar, hay otros que quieren limpiar, aleluya, limpiar, que la sangre de Cristo cubra. Y no siempre son sus familiares, es decir, no siempre, es decir, el piadoso no tiene esta actitud solamente con su familiar, con la persona llegada, sino con los demás también, que no son tan allegados, que no son afines a veces, pero la piedad obviamente se manifiesta en todas las áreas de la vida, y esto lo practicamos en el trabajo,
Esto lo practicamos en el colegio también. Esto lo practicamos en nuestro hogar también. Como dice Proverbios, del impío saldrá la impiedad. Fíjense, ¿de dónde nace la impiedad? Del impío. Y a veces creyentes se comportan como impíos. Fíjense, cuidado o cuídate de la impiedad, nos dice el Señor. Seamos misericordiosos, seamos piadosos, seamos sensibles, seamos susceptibles al dolor ajeno, a la caída ajena, al pecado ajeno. Seamos empáticos, ¿verdad? La empatía es colocarse en el lugar de la otra persona. Y yo creo que Dios, en su inmenso amor, practicó la empatía con nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se puso en nuestro lugar. Aun cuando nosotros merecíamos condenación y castigo, ¿qué hizo Dios? Dice que Dios se hizo hombre. Eso es empatía. Y se puso en nuestro lugar para perdonar nuestros pecados. Ese es el Dios que amamos. El Dios que perdona, el Dios que cubre, el Dios que sana, el Dios que levanta, el Dios que tiene misericordia. Y así también deberíamos ser sus hijos, ¿verdad? Cuídate de la impiedad y practica la piedad. Que el Señor les bendiga.